Esta es una nota médica presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz. Bienvenidos a esta nota médica que tenemos hoy la oportunidad de poder llegar hasta tu casa para poder trabajar diferentes temas médicos que tú deseas poder conocer. Mi nombre es el Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, y es un honor que hoy, tanto a través de la radio, la televisión, el internet, nos permitas poder trabajar contigo y poderte llevar la información que necesitamos poder llevar de una manera correcta. Y esta sección normalmente trabajamos lo que es la medicina preventiva, pero cada cierto tiempo traemos especialistas en diferentes áreas de la medicina para que nos puedan hablar desde las perspectivas de sus especialidades de las diferentes áreas y patologías que necesitamos poder tener información para poder cuidarnos. ¿Cuál es el propósito de esto? Que mientras más nosotros conocemos de las condiciones y de cómo cuidarnos, podemos hacer equipo con nuestro médico y nuestro profesional de la salud para poder beneficiarnos de ese toque especial que Dios le ha dado a los médicos. Y entienda bien, como lo acabo de decir, es Dios el que utiliza a los médicos, es Dios el que le da sabiduría a los médicos. Así que aquí no buscamos que usted pueda ver y pueda decir, wow, que muchos saben. No, dele la gloria al Señor y siempre ore por sus médicos, ore por todo ese personal que le atiende, porque necesitamos cada día más médicos, más profesionales de la salud que estén dispuestos a poder entregarle su mente y sus capacidades a Dios, y de esa manera vamos a ir cambiando nuestra sociedad. Recuerde que durante este programa usted tendrá números en pantalla, tanto de las oficinas de nuestro invitado como de nuestras oficinas, para que si usted así desea poder atenderse con nosotros en nuestras oficinas, estamos allí para poder ayudarle. Dentro de todo este ambiente en el que estamos viviendo, el Señor nos ha permitido poder desarrollar un equipo de trabajo que le hemos denominado AMEC-MD. Son médicos de diferentes partes de la isla que tienen alguna relación con nuestra iglesia, la iglesia AMEC Casa de Alabanza. Y desde que comenzó la pandemia comenzamos a reunirnos de manera cibernética para poder fortalecer la vida de estos médicos. Actualmente habemos más de 50 médicos que nos reunimos mensualmente, además de que compartimos diariamente a través de un chat en el cual compartimos información médica y oramos cada uno los unos por los otros. Hoy tenemos con nosotros uno de esos hermanos que es a través del chat que nos hemos dado a conocer, que nos hemos conocido, que ha comenzado una buena relación, y hoy lo tenemos con nosotros. Estamos hablando con el doctor Moreira. Doctor, bienvenido a este su programa. Dios te bendiga, Luis. Gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí para tus invitados televisados en todo Puerto Rico y en otras partes. El doctor Moreira es especialista en neurología y más que ser un neurólogo, lo conocimos en la congregación, en un momento dado que lo vimos ungiendo al pastor y orando por él, y el Señor desatando una sanidad sobre nuestro pastor allá en la iglesia AMEC Casa de Alabanza, lo cual significa que Dios le ha ungido no solamente como médico, sino también como su siervo. Y me gustaría poder introducirte de esa manera, porque yo quiero que los hermanos y hermanas que nos están viendo puedan escuchar de tus propios labios que no solamente nosotros podemos ser médicos, sino de que el Señor primero nos hace sus siervos para poder servirle a Él. Amén. Y es un punto hermoso, como dice por ejemplo el doctor Manuel Anguita, uno es un cristiano y luego es un médico, uno es un cristiano y en este caso uno es un neurólogo. Y algunos nacieron en el Evangelio, en mi caso, yo vine al Evangelio hace unos 16 años. Y el caminar y el peregrinar cambia el sabor no tan solo de tu vida, sino de lo que tú le puedes ofrecer a los pacientes. La vida cristiana no es simplemente ir a la iglesia, es la vida constantemente. La vida. Es cada momento, es cada segundo. Ese pasaje, como neurólogo puedo gozarme. Me recuerdo el momento que me encontré con el versículo de nosotros tenemos la mente de Cristo. Por primera vez como neurólogo me chocó. Esa es la meta. Claro, no lo llegamos, pero esa es la meta. Y cuando lees Romanos y ves que puedes transformar tu entendimiento, ves que cada día Dios te está invitando a tener una nueva oportunidad. Fallaste hoy en algo, no te preocupes, hijo. Mañana tienes otra oportunidad de renovar tu entendimiento
para acercarte y ver mi voluntad mejor, lo cual va a redundar en una mejor calidad de vida para uno y la de uno. Doctor, ¿dónde está ejerciendo actualmente? Hospital del Maestro en San Juan de Puerto Rico. Y allí está su oficina también. Allí están las oficinas, sí. Así que durante este programa usted va a estar recibiendo también la información del doctor Moreira. Si usted necesita la atención de un neurólogo, usted pueda ya ir sabiendo que tenemos diferentes especialistas cristianos que están para el servicio de nuestro pueblo. Y yo le he pedido al doctor, estábamos hablando de poder traerlo y de poder hablar de diferentes patologías, y el doctor me dice, doctor, Luis, antes de trabajar patología, ¿qué tal si empezamos a hablar un poquito del funcionamiento normal del cerebro, de cómo funciona el cerebro? Y a mí me pareció espectacular, porque el tema que vamos a ir desarrollando, tanto en este programa como en el otro, nos va a llevar a desarrollar conclusiones en base a lo que estamos viviendo hoy día, dentro de todo este ambiente de las diferentes ideologías que se están presentando, pero primero conociendo cómo funciona nuestro cerebro. Doctor, claro, adelante. Claro. Y aprovecharé en un momento de una de estas diapositivas para mencionar unos pequeños elementos del testimonio que atrae a uno como persona al Evangelio, ¿verdad? Que tanta hace falta oír por unos minutos. Creo que sí, le he querido cambiar un poquito el tema de hoy en la medicina a neurocuriosidades, porque tal vez le puede ayudar a distintos sectores de nuestra población. Y el primer factor que quiero que sepan es que, Luis, el cerebro es una esponja. El cerebro es una esponja para aprender, el cerebro es una esponja para funcionalidad, el cerebro es una esponja para las ansiedades, los miedos y también para la revelación. Voy a tomar un tema y quiero que se entienda cuando uno dice, pues la esponja la metes en agua y enseguida absorbe todo el agua. Bueno, sí, claro, el proceso de aprendizaje conlleva un poco más de paciencia. Si uno se pone a observar en una persona que empieza en una escuela, para que aprenda a sumar, toman un sinnúmero de horas. Todos sabemos cuánto es 2 más 2, porque hubo un maestro, unas maestras que estuvieron encima de nosotros, y tanto el que tenga más habilidad de matemática como el que no, sabe que 2 más 2 es 4. Porque hubo gente que te lo repitió y te lo repitió, pero eso requiere un tiempo. En otros aspectos, el aprendizaje es como una esponja y el uno visualizar lo que tiene en el entorno hace que uno vaya aprendiendo de forma inconsciente. Y esto lo vemos en los hogares. Modelar el buen ejemplo hace que los hijos estén observando calladamente, aún sin saber que están aprendiendo. O sea que dentro de nuestro cerebro hay gente que dice, no, eso tiene que ver con emociones, pero nuestro cerebro está capacitado para, como una esponja, absorber todo eso. Claro, claro. Y el sistema, y las emociones que vamos a ver más adelante, nos da un sistema de prioridades. Okay. Claro está. Pero ya veremos que el cerebro tiene 2 visiones para su funcionamiento. Segundo punto de cómo trabaja ese cerebro como esponja. Cuando hablamos de la funcionalidad, voy a coger de ejemplo los disfuncionalismos del ser humano. Es bien fácil decir que si tienes a alguien que es fumador, lo más posible es que tuvo padres fumadores. Si tienes a alguien que es alcohólico, muchas veces tuvieron padres que fueron alcohólicos. Igual con las drogas, igual con la violencia doméstica. O sea, que es un ejemplo bien fácil para visualizar que hay un sinnúmero de aprendizajes que aún sin que la persona los quiera, los va absorbiendo porque ese cerebro está captando en todo momento. Tercero que me gusta mencionar es el de los miedos y las ansiedades. Y curiosamente doy hasta un ejemplo del libro de Génesis. Cuando Abraham habla con el rey Abimelech, le dice que Sara es su hermana, no es su esposa. Eso no pasaría con una puertorriqueña. Gloria a Dios. Lo mismo le sucede a Isaac. Isaac, cuando va al área donde está Abimelech y lo reciben, no le dice que su esposa es su hermana. Que es su hermana. Entonces, inconscientemente hay unos miedos y unas ansiedades que vamos absorbiendo sin darnos cuenta. El cerebro trabaja como una esponja. La buena noticia también es,
tomando esos mismos ejemplos, que con una vida de oración y adoración, la revelación que tanto añoramos para nuestra descendencia en hijos, nietos, bisnietos, se va dando. Y el mejor ejemplo es ese mismo, Abraham, Isaac y Jacob. Y no tan solo eso, esa revelación permite romper con esos miedos y esas ansiedades. El cerebro es una esponja, Luis, absorbiendo. Y en ese sentido muchas veces lo que necesitamos es paciencia. Pasa mucho en mi oficina médica que tratan de preguntarme, doctor, yo no tengo habilidad, usted me está pidiendo que aprenda nuevas cosas para trabajar con los impedimentos cognitivos, para prevenir el Alzheimer, pero trato de aprender computadora o trato de aprender el celular y estuve un par de horas y eso no va conmigo. Y yo les doy el ejemplo otra vez que usamos al principio. Un niño para aprender a sumar largas cifras toma 400, 500 horas. No se desanime, persista, persevere y va a ver cómo los procesos de aprendizaje, su cerebro va a estar expuesto y va a estar absorbiendo. Nuestro cerebro constantemente está en procesos de aprendizaje. Hay personas que piensan que uno deja de aprender cuando se retiró a los 65 años y eso no es real. El cerebro todo el tiempo está absorbiendo toda información. Claro, Luis, muy bien dicho, porque confunden lo que es la fluidez intelectual. Y la fluidez intelectual es esa capacidad de absorber como esponja, que es donde se facilita nuestro aprendizaje, donde leemos algo y la retentiva estuvo excelente, y donde esa eficiencia está al máximo. Esa fluidez intelectual, esa capacidad de razonar, de pensar, a los 22 años tiene un declive. Pero fíjense que a los 22 años, luego es sustituida con otras capacidades. Y como bien dice, nuestra capacidad para aprender hasta el último día está, se encuentra, definitivamente. Hay un segundo punto que quisiéramos mencionar, si me dan la próxima diapositiva, Luis, y es que el cerebro le gusta reconocer. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro puede atender lo que reconoce, no lo que no reconoce. Voy a dar 3 ejemplos. 2 son de condiciones médicas, las cuales nosotros los neurólogos vemos todas las semanas. Una es de una situación social, para dar como ejemplo que sucede a nivel del mundo en estos momentos. Una próxima diapositiva, por favor, que es la de los infartos cerebrales. No todo infarto cerebral puede hacer que usted pierda reconocimiento. En una parte de la pantalla usted está visualizando un infarto cerebral agudo de la arteria cerebral anterior izquierda. Ese infarto cerebral lo puede dejar con parálisis, con problemas para mover su pierna derecha, un poco su mano, tal vez un poquito de problema para pensar. Pero usted va a ser capaz de reconocer a sus seres queridos, va a poder reconocer sus entornos, va a poder reconocer su ambiente. Sin embargo, le pongo al otro lado un infarto cerebral agudo de la arteria cerebral media derecha. Cuando una persona llega con ese infarto cerebral, Luis, puede ser que no tan solo no reconozca familiares. He tenido casos donde no reconocen su brazo izquierdo ni su pierna izquierda, no reconocen su parte izquierda del cuerpo como si fueran de ellos. A tal extremo que un caso me lo encontré una vez en el piso y dice, ¿qué hospital tan barato? Tienen 2 pacientes en la misma cama, todo porque no reconocía su lado izquierdo. Wow. Así que el cerebro es esta computadora donde reconocer con qué nos estamos encontrando nuestras partes y nuestro entorno es sumamente importante. La próxima diapositiva trata de una condición que es la más común para la cual una persona pierde las capacidades de reconocer. Y en neurología de adultos es la enfermedad de Alzheimer, que tantas personas van sufriendo según van envejeciendo. Al lado izquierdo están viendo una foto de un MRI del cerebro que, como pueden ver, se ha ido atrofiando, ha ido perdiendo células,
se ven lo que se llaman los sulcos, que son como ríos que entran de manera abrupta y grandes, y eso quiere decir que hay espacio que no está siendo ocupado por células. En el lado derecho están viendo unas fotos de colores, que es lo que se llama un estudio funcional, un PET scan. Estamos viendo las partes del cerebro que prenden de las que no prenden. Y usted puede ver la diferencia de alguien de la misma edad cuando tiene su cerebro normal, cuando tiene tan solo un pequeño impedimento cognitivo, versus cuando tiene un Alzheimer que se va apagando, como pueden ver las partes de atrás donde se ve con los colores verdes y azules y ha perdido los anaranjados. Esa persona ya para esta etapa ha perdido sus capacidades para reconocer muchas veces los familiares, los cuales causan los dolores y obviamente no reconoce sus ambientes, razones por las cuales quieren irse de la casa donde han habitado para regresar a vivir a casa de los padres. El reconocer para el cerebro es una característica sumamente importante, lo hace sentir más cómodo. Voy a dar un tercer ejemplo, y en este tercer ejemplo voy a hablar de la paradójica nórdica, que es un fenómeno más que nada social, donde bajo la educación se le está diciendo a niños y niñas en distintos países que ya no son niños y niñas, chicos y chicas, que son chiques, por decirlo así, donde ya no hay sexualidad, donde no hay géneros en esas primeras etapas y donde un maestro no le debe llamar ni niño ni niña, y tal vez parten de un punto donde queremos reconocer que todos somos seres humanos, que es un punto bíblico, porque todos nosotros partimos del punto del Génesis, donde somos imagen y semejanza del Creador. Pero ¿cuál es el problema con no reconocer la diferencia de sexo entre un niño y una niña? Eso lo vamos a hablar la semana que viene, doctor. Perfecto. Así que es bien importante. Yo sé que está bien interesante el tema y yo he querido traer el doctor porque estamos viendo cómo el cerebro es tan importante en todo este proceso y la semana que viene vamos a utilizar todo esto que usted ha aprendido hoy para entrar en unos estudios científicos que yo sé que muchas personas se están preguntando sobre todo esto de la ideología de género, sobre los cambios que están habiendo dentro de nuestra sociedad, la manera en la que se está presentando, y muchas personas nos preguntan si nuestro énfasis es porque es netamente religioso, y lo que queremos es ir llevando con documentación científica para que usted entienda que hay estudios que prueban todo lo contrario, y eso es lo que vamos a discutir la próxima semana, dando algunos hints desde la perspectiva de neurología. Doctor, gracias por permitirnos su presencia, gracias por el tiempo. Sabemos que la semana que viene tenemos las manos llenas con este estudio, pero me gustaría aprovechar que usted está con nosotros para que pueda orar. Hay tantas personas que hoy día tienen enfermedades neurológicas o son cuidadores de hermanos, claro, hermanas con enfermedades neurológicas, y me gustaría que usted tenga la oportunidad de orar por ellos. Claro. Señor, damos gracias por este espacio. Damos gracias por el milagro de la vida y sobre todo por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito para perdón de pecados y vida eterna y para regalarnos el conocer y saber cómo tú quieres que vivamos en esta vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, por habernos enviado el Espíritu Santo, porque muchas veces aún esforzándonos y siendo valientes, nuestras fuerzas merman. Pero gracias, Espíritu Santo, que nos tomas y llevas nuestro corazón al corazón del Padre. Te pido por esos enfermos con condiciones neurológicas y los que no tengan condiciones neurológicas. Te pido por sus cuidadores y familiares, que los fortalezcas en el día de la angustia. Les dejes saber que tu gozo es su fortaleza y que tú no los dejas solos ni desamparados. Que tú andas en cada momento con ellos y que verán la luz y en el camino contigo. Amén. Amén. Esta nota médica fue presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz, con sus oficinas en Atillo y Vega Baja.